licenciado Andrés Manuel López Obrador. Honorable Asamblea y distinguidos invitados, el día de hoy nos honran con su presencia el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Lo acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y presidente de esta Asamblea General, Zoé Robledo. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, diputado Sergio Gutiérrez Luna. La presidenta del Honorable Senado de la República, senadora Olga Sánchez Cordero. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ramírez de la O. El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Abugaber Andoni. El secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario de esta Asamblea General, Marcos Bucio Mújica. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Román Meyer Falcón. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Héctor Tejada Char. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal. La secretaria de Energía, Rocío Nale García. El presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, senador Napoleón Gómez Urrutia. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. El integrante del Honorable Consejo Técnico y representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Reguera Rodríguez. El secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez.
El integrante del Honorable Consejo Técnico y representante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Salomón Pressburger Slovic. El integrante del Honorable Consejo Técnico y secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Rodolfo Gerardo González Guzmán. El integrante del Honorable Consejo Técnico y representante de la Confederación de Trabajadores de México, José Luis Carazo Preciado. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, diputado Isaías González Cuevas. Y el integrante del Honorable Consejo Técnico y representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, José Noé Mario Moreno Carvajal. Saludamos con el mismo agrado a las y los gobernadores de los estados que nos acompañan, a las y los asambleístas, a las autoridades, invitados, medios de comunicación y a todos los que nos siguen en redes sociales. Todas y todos ustedes sean cordialmente bienvenidos. A continuación, me permito ceder el uso de la palabra a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que nos ofrezca un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a todo el gabinete, distinguidos invitados, invitadas, gobernadores, gobernadoras. Agradezco la invitación que por realizarse en la Ciudad de México este evento me han hecho para estar con ustedes en la apertura de esta 112 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una cordial bienvenida a esta ciudad, a quienes de forma presencial o a distancia están presentes el día de hoy. El IMSS es una de las instituciones públicas más importantes de nuestro país. Con más de 78 años de existencia y a pesar del afán privatizador y de la corrupción de los anteriores gobiernos, la resistencia de sus derechohabientes, trabajadores, trabajadoras y del pueblo de México, mantiene hoy el IMSS como una de las columnas de un nuevo estado de bienestar. Si no hubiese existido el IMSS y otras instituciones públicas de salud, difícilmente hubiéramos enfrentado estos largos 19 meses desde que apareció el primer episodio de COVID-19 en nuestro país. Por ello, en esta Asamblea Nacional es una ocasión pertinente para darles las gracias a nombre de las y los habitantes de la Ciudad de México. Es una ocasión para que por favor todos hagan extensiva este agradecimiento a cada una de las y los trabajadores de esta noble institución y por supuesto a quien lo dirige, no desde el escritorio, sino en esta labor todoterreno que a lo largo y ancho del país ha desempeñado su director, Zoe Robledo, que siempre ha estado al pie del cañón encabezando este esfuerzo, con humildad, pero con alto sentido de responsabilidad. Muchas gracias, Zoe. Como nunca antes, las y los trabajadores del IMSS, junto con los trabajadores de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno de México, del ISSSTE, de las Fuerzas Armadas, pusieron su vida al servicio de los demás. Más allá del juramento hipocrático, han sido héroes y heroínas que sirvieron a sus semejantes, con amor y con entrega a los demás, pero también con entrega a la patria, al más necesitado, al más adinerado. Pusieron su vida para salvar la vida en esta dura crisis sanitaria. En la Ciudad de México pasamos de 2,000 a 9,000 camas de atención COVID y cerca de la mitad
fueron o son camas del IMSS. Más de 18 meses de reuniones diarias, resolviendo necesidades, poniendo cada uno lo mejor de nosotros para construir un solo sistema de salud. Asimismo, en la ciudad estamos orgullosos al decir que es una de las primeras grandes metrópolis a nivel mundial donde logramos vacunar a todos los adultos mayores de 18 años. Al día de hoy, el 100% de los adultos en la ciudad tienen cuando menos una dosis y el 95% su dosis completa. Una vez más, este resultado no hubiera sido posible sin la participación de las y los trabajadores del IMSS. En las 38 semanas que lleva la vacunación, ustedes han sido responsables de cerca del 50% de las células de vacunación en la ciudad. En el punto máximo se hicieron cargo de hasta 500 células de vacunación por semana y apoyaron en la operación de algunas de las sedes de vacunación más grandes de la ciudad. Les informo además, señor presidente, que con los aprendizajes que dejó la pandemia, hemos emprendido conjuntamente con el IMSS, con el ISSSTE y otras instituciones de salud, un nuevo reto en la ciudad. Con el programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, estamos ofreciendo diagnóstico y tratamiento temprano a población en alto riesgo por hipertensión, diabetes y obesidad. Una vez más, vamos juntos con las instituciones de salud con el propósito de promover hábitos saludables y reducir los riesgos de salud a las personas. Partimos de la convicción de que la salud es un derecho universal y no el privilegio de unos cuantos. Las y los trabajadores de la salud nos han demostrado en este periodo que garantizar el derecho universal a la salud sin distinción de clase, origen étnico o ingreso es posible. Desde el Gobierno de la Ciudad de México agradezco profundamente a nombre de todos sus habitantes al Instituto Mexicano del Seguro Social por atender a los pacientes no derechohabientes. Gracias, presidente, por encabezar el gran esfuerzo de construir un verdadero estado de bienestar y por destinar los recursos y esfuerzos para que nadie se quedara sin una cama de hospital y que cada mexicano y mexicana, desde el pueblo más rural, más alejado, hasta la zona residencial más privilegiada, tuvieran acceso a una vacuna gratuita. Quiero, si me lo permiten, hacer un especial reconocimiento en el caso de la ciudad al doctor Borja, a la doctora Célida Duque, al doctor Cervantes y a la doctora Ivonne Mejía por su apoyo a los habitantes de la Ciudad de México. Hay muchos retos. Pero la convicción de un sistema de salud pública, de acceso gratuito, donde el IMSS tiene un papel protagónico, es una de las grandes herencias que da la Cuarta Transformación al pueblo de México. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por su intervención. Para continuar con los trabajos de la Asamblea General, cedo el uso de la palabra al secretario y moderador de la misma, el licenciado Marcos Bucio Mújica. Se reanuda la sesión. Sean todas y todos bienvenidos a esta 12ª Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, esta Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social, como máximo órgano de gobierno de la institución, le saluda con gran respeto y afecto, distinguiéndonos con su presencia, censurando por primera vez en 78 años de la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal. Asimismo, con el permiso del presidente de esta Asamblea General, me permito informarle que durante el desarrollo de la misma han sido desahogados 17 puntos del orden del día, entre los que destacan la aprobación de los informes y estados financieros presupuestales del IMSS, así como del informe Labores y Programa de Actividades 2020-2021 y la aprobación del informe rendido por la Honorable Comisión de Vigilancia del Instituto. Con el objeto de desahogar el punto 18º del orden del día concerniente a la intervención de los sectores, solicito
haga uso de la palabra el señor José Luis Carazo Preciado, representante de la Confederación de Trabajadores de México, quien nos dará un mensaje a nombre del sector obrero. Señor José Luis Carazo, adelante. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, estimado maestro Zoé Robledo, con su venia. Justamente hace 2 años, el senador don Carlos Acebes del Olmo, a quien en este acto represento, comentó que el IMSS ha tenido grandes épocas y que vendrían más, en las que resaltará la importancia que el instituto tiene. Esto es una auténtica realidad. A casi 2 años de declararse la emergencia sanitaria, se ha vivido una etapa inesperada, épica, complicada y dolorosa. Hemos aprendido nuevas palabras y a convivir con la pérdida. Sin embargo, el águila del Instituto Mexicano del Seguro Social levantó sus alas como siempre, con rumbo al porvenir, nunca al ocaso. Se daban, por un lado, discusiones sobre políticas y sistemas de salud, y por otro lado, se percibía una auténtica entrega por parte de una ciudadanía que, como siempre, afrontó la situación con la generosidad que lo caracteriza. Esta etapa no se podría concebir sin la tenaz dirección del maestro Zoé Robledo, quien ha encabezado a un extraordinario equipo de colaboradores que han trabajado a marchas forzadas para hacer frente a la pandemia, dando continuidad a los sustantivos institucionales. Y es justo en esa tenacidad y generosidad lo que está provocando que el IMSS se encuentre en una nueva época, porque mientras en el mundo se definían políticas, estructuras y estrategias que darían solución a la problemática, más de 490,000 seres humanos entregaban el corazón y el físico en su trabajo para aportar su inmenso granito de arena. Estos extraordinarios seres humanos son todos y cada uno de los trabajadores institucionales, quienes heroicamente sacaron la casta por la humanidad, arriesgando la vida para salvar otras. Proponemos que a partir del 19 de enero de 2023 se declare el Día Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, justo al cumplir sus primeros 80 años, pues resulta complicado acotar las palabras y honestamente no alcanzarían para agradecer esa entrega ni para describir el orgullo que nos ha hecho sentir en esta situación. Ustedes salvaron y contribuyeron a diseñar e implementar soluciones administrativas, enfrentaron lo desconocido aún sin saber cuál sería el resultado de lo vivido. Todos, cada quien desde su trinchera, están generando una nueva época para el instituto. El sector obrero otorga un justo reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por conducto de su secretario general, el doctor Arturo Olivares Cerda. La voluntad de diálogo y entendimiento de los sectores involucrados en la seguridad social implementaron acciones coordinadas para brindar propuestas inclusivas que protejan la salud, el ingreso y el empleo, intentando mantener la estabilidad empresarial. Una vez más, se demostró que gracias al tripartismo se pueden lograr acuerdos responsables y conscientes con los que nos beneficiamos todos. Como órgano de gobierno tripartita, el Consejo Técnico del Instituto tiene, por ley, una larga lista de atribuciones en materia financiera, presupuestal, organizacional y de representación legal.
No hay pues asunto que por su trascendencia no pase por las manos de quienes estamos obligados a vigilar el desempeño de una institución, cuyo soporte son las cuotas obrero-patronales. Estas funciones son nuestra obligación, pero también son nuestro derecho. Una constante queja de nuestros representados se concentra en gran parte en la infraestructura y en el insuficiente abasto de medicamentos para atender a más de 80 millones de mexicanos. Los esfuerzos y las lecciones aprendidas ayudarán al Instituto Mexicano del Seguro Social a seguir avanzando. Un ejemplo es analizar el proceso de compras a través de UNOPS, la cual incumplió con la adquisición de medicamentos. El IMSS ha expresado su compromiso de trabajar de forma coordinada para atender los retos institucionales y reforzar el sistema de salud mexicano. El sector obrero insiste en la necesidad de legislar en el caso de donación de órganos y tejidos, primordialmente en la afirmativa ficta. Miles de receptores cambiarían su calidad de vida. Debemos transformar la medicina de resolutiva a preventiva. Los retos institucionales son tantos y su situación financiera tan compleja que las acciones internas son necesarias para enfrentar, por ejemplo, el déficit actual del seguro de enfermedades y maternidad, el déficit previsto para el sistema de guarderías en 2030 y la insuficiencia financiera para 2050, solo por mencionar algunos. Estamos fortaleciendo con firmes resultados alentadores la recaudación, la medicina preventiva, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, el cuidado del gasto para un mejor uso del presupuesto y de las finanzas. Para alcanzar las metas, necesitamos continuar trabajando juntos de manera coordinada. Necesitamos que todos los mexicanos estemos conscientes que el cambio está ocurriendo en el país a fin de sumar esfuerzos para que todos los frentes, incluida la seguridad y la salud, sean cada día más incluyentes y de mejor calidad. México requiere de todos, sectores público y privado, para seguir avanzando hacia el desarrollo. El águila siempre vigilará por nuestra raza. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo del orden del día, se concede el uso de la palabra al señor José Antonio Abudaguer Andoni, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos en representación del sector patronal. Muy buenos días a todos. Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estimadas secretarias y secretarios del Gobierno Federal, doctora Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México, titulares del Poder Ejecutivo en los estados, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa, señoras y señores integrantes del Consejo Técnico del IMSS, maestra Luisa María Alcalde Luján, doctor Jorge Alcocer Varela, doctor Roberto Salcedo Aquino, respetable representante de los sectores obrero y patronal, presidente del Consejo, Zoe Robledo. Integrantes de esta asamblea, en mi calidad de presidente de la CONCAMIN y representantes de la misma del Consejo Técnico, es para mí motivo de orgullo dirigirme a ustedes en esta 112 Asamblea General Ordinaria. En esta ocasión, nuestra asamblea tiene un significado especial. En este año, el IMSS mostró qué tan sólido, qué tan grande y qué tan noble es. En este lugar, en Palacio Nacional, se acordó no dejar a nadie atrás,
no dejar a nadie fuera, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y nuestro Instituto Solidario ha cumplido. Al inicio del 2021, en el momento más alto de la pandemia, en el que más del 50% de las camas se destinaron a pacientes COVID, el Seguro Social no solo no cerró las puertas a ningún mexicano, sino que continuó atendiendo otros padecimientos y enfermedades. Es una gran hazaña atender a 1 millón de pacientes a nivel nacional a causa del coronavirus y además, en forma paralela, realizar para este año 80 millones de consultas y 983,000 cirugías. Ha sido posible gracias a un extraordinario equipo. A nuestros héroes de cada día, gracias. Le pido atentamente al secretario general del sindicato del IMSS, doctor Arturo Olivares, a nuestras enfermeras y médicos que nos acompañan, transmitan nuestro agradecimiento y afecto a todo el personal. Son ustedes dignos herederos del doctor González Garza y de Julieta Rico Sierra, primer médico y primera enfermera del Seguro Social. Como ustedes saben, formamos parte del origen de esta institución, un origen que ha orientado una actuación tripartita desde su concepción, cuando mi distinguido paisano, originario de León, Guanajuato, el licenciado Ignacio García Telles, encabezó la elaboración del proyecto de la Ley del Seguro Social. La integración y colaboración de los 3 sectores constituyeron las columnas con las que el país y el IMSS arrancarían su crecimiento y le permitiría enfrentar los más duros desafíos, hasta llegar a ser la institución pública más arraigada en el pueblo mexicano. Este arraigo construido a lo largo de 78 años, esta gran experiencia la conoce bien el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Su decisión de formar en el instituto el mayor número de especialistas, 10,000 plazas en el último ciclo académico, refleja su preocupación por mejorar la salud. Por nuestra parte, la colaboración permitió que desarrolláramos las medidas sanitarias para la reapertura de las empresas, junto con la Secretaria de Economía, del Trabajo, de Salud y nuestro instituto. También implementamos el pago en parcialidades simplificado en apoyo a empresas, medida con la que se mantuvieron más de 1 millón de empleos. Reconocemos que ha sido fundamental la reactivación económica, el programa de vacunación, que a la fecha tiene más del 85% de las y los trabajadores vacunados, de los cuales el 70% cuenta con su esquema completo, lo que ha permitido disminuir las hospitalizaciones. Es importante mencionar que gracias al incremento de los últimos años en el salario de cotización, las familias de los trabajadores contarán con una mejor pensión y hoy, como resultado de la reforma laboral, casi 3 millones de trabajadores migraron a una empresa en la que directamente son contratados. Existen retos que enfrentamos desde hace décadas, como el déficit de infraestructura y personal médico en el instituto, los cuales se han dado a conocer a través de los informes anuales. Sabemos que la confianza de los derechohabientes se lastima cuando una o un trabajador no obtiene su medicamento. Su frustración duele y nos duele a todos. Por ello, actualmente existe un trabajo conjunto en el que han participado las instituciones de salud, el IMSS y la industria farmacéutica. El objetivo es que el porcentaje de recetas médicas surtidas en todo el país supere el 97%, para que todo México tenga salud. Por otro lado, rechazamos la simulación disfrazada de subcontratación. Sin embargo, debemos cuidar que no nos afecte la pérdida de empleos en servicios profesionales y técnicos. Estimadas amigas y amigos, las empresas agremiadas a las 118 cámaras y asociaciones generamos 48 de cada 100 empleos en el país y aportamos el 40% del PIB, además de representar la mayor fuerza exportadora. Hoy
Me acompañan como invitados los presidentes de la Cámara del Calzado y de la Vivienda, grandes empleadores y generadores de México. También mi expresidente Concamín, Francisco Cervantes. Señor presidente, estamos listos para seguir haciendo sinergia con lo que manifestó en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Por supuesto que México debe tener mayor representación en el mercado mundial y claro, debemos ser una de las 3 locomotoras que haga posible que América del Norte se sitúe delante de China, gracias a la calidad de nuestra producción, al cuidado del medio ambiente, el respeto a la libre empresa y a los derechos laborales. La postura fijada en la cumbre debe de ser la directriz que sume nuestros esfuerzos. Señor presidente, los industriales estamos comprometidos con las familias mexicanas, con un mejor futuro para ellas y para el país, por lo que requerimos fortalecer una política industrial que tenga como prioridad al trabajador, combatir todas las formas de ilegalidad y corrupción, defender las sanas prácticas comerciales en beneficio de los productores mexicanos, incrementar el contenido nacional en nuestras exportaciones, apoyar a las empresas y a los emprendedores con la banca de desarrollo y que exista un ambiente de certidumbre propicio para la inversión productiva y la creación de empleos bien remunerados. La responsabilidad de un mayor desarrollo económico es de todos. Necesitamos de su apoyo, señor presidente. El lograrlo permitirá mayores y mejores oportunidades de seguridad social. Finalizo con una invitación a los aquí presentes, autoridades, Poder Legislativo, a la academia, empresarios, para que orgullosos de nuestro país, nuestro esfuerzo sea pensando que la mejor forma de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social sea el ejemplo para las actuales y futuras generaciones, teniendo presente que todos somos México. Muchas gracias. Señor José Antonio Abugaber Andoní, muchas gracias por su mensaje. Para iniciar con el punto 19 del orden del día de esta Asamblea General, se proyectará el video del Instituto de Reconocimientos a la Trayectoria Institucional. Escoge lo que quieres ser, pero hazlo bien. Nunca dejes de hacerlo bien. Siempre he mencionado que el lema, que ya estaba cuando yo llegué, que aquí nadie se rinde, se debe expandir a todos, a nuestros pacientes principalmente, a los médicos, a los residentes, a mis colegas, a los administrativos. Entonces, lo importante es estar haciendo siempre lo mejor para que uno tenga la seguridad de que venga lo que venga, uno está cumpliendo como persona y como médico ante el paciente. Ya que en conjunto es como se puede realizar. Igual que en la cirugía, no puedo hacerlo solo, necesito siempre el trabajo de un equipo que esté igual de comprometido. Y eso es también algo que agradezco. Este hospital ha funcionado por cada uno de ellos y de todas y todos mis colegas. El doctor Guillermo Careaga, director del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, y el doctor Rafael Medrano, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, son médicos humanistas, loables y apasionados en lo que hacen. Su principal cualidad es la entrega total para dar una atención de calidad a la derechohabiencia. Y si la medicina por sí misma es humanista, creo que esta es una de las áreas de la medicina que vinculan más frecuentemente al médico con el paciente. La cirugía es mi pasión. Yo disfruto muchísimo estar en quirófanos. Cada caso quirúrgico para mí es un reto, porque al final de cuentas es alguien que está depositando su tesoro más valioso, que es la vida, en las manos de uno. La medicina es la ciencia más humanista, sí, pero demuéstralo. Porque si no lo demuestras, a final de cuentas, pues cuál es la esencia de estar aquí. Mientras cursaba su 5º mes de residencia, el doctor Careaga participó en el primer trasplante de corazón en México, un parteaguas en su carrera como cirujano. Por eso no se me olvida
Es una experiencia que solo los que la vivimos sabemos. Todavía ahorita, al estarla recordando, siento la emoción de haber vivido ese momento. Si yo tenía gusto por la cirugía cardíaca, en ese momento incrementó. Yo hice el compromiso personal de, si tuve esa oportunidad, no iba a dejar que un programa de esa magnitud se perdiera. Hemos logrado que este hospital tenga el programa más exitoso de trasplante de corazón en México. El doctor Medrano ha sido galardonado con diferentes premios como Premio Nacional de Investigación en Cirugía Oncológica, Premio al Mérito Médico en la categoría Educación en Salud y por atención en hospitales de tercer nivel, así como al Premio Dr. Jesús Cumate Rodríguez. La institución que me dio absolutamente todo. Me brindó educación, me acompañó. El instituto no me ha puesto limitantes para decir, no creces. Me dio proyección, como a todos los que estamos aquí. El mejor lugar para formarse, el mejor lugar para desarrollarse y el mejor lugar para ser útil en la salud del país. Nunca dejes de hacerlo bien. A final de cuentas, el día que Dios me llame para hacer mi transición, pues que sea en un hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque a final de cuentas es mi casa. Gobierno de México. En el marco de esta 112ª Asamblea General, se entrega un reconocimiento a la trayectoria profesional e institucional al doctor Guillermo Careaga Reina por su destacada trayectoria a favor de la cirugía cardiovascular en beneficio de nuestros derechohabientes. Al doctor Rafael Medrano Guzmán por su destacada trayectoria a favor de la oncología en nuestro país. A continuación, se otorga el Premio IMSS a la Competitividad 2021 a las unidades médicas, sociales y administrativas que se han distinguido por realizar su trabajo con excelencia y dar atención a los derechohabientes con los más altos estándares de calidad. Reciben el Premio IMSS a la Competitividad las y los titulares de las unidades galardonadas siguientes: la doctora Dulce María Guadalupe Juárez Andrade, titular de la Unidad de Medicina Familiar 58, Las Margaritas. Ella obtiene Premio al IMSS a la Competitividad 2021 en la categoría de unidades médicas. Al maestro Sergio Arturo Farías Gutiérrez, director del Centro Vacacional Atlisco Metepec, reconocimiento por haber obtenido el Premio IMSS a la Competitividad Oro 2021 en la categoría Unidades Sociales. Al licenciado Andrés Moreno Aguirre, titular de la Subdelegación Poza Rica, reconocimiento por haber obtenido el Premio IMSS a la Competitividad 2021 en la categoría Unidades Administrativas.
al doctor Juan Carlos Ramírez Zúñiga como evaluador con el mejor desempeño en el certamen Premio IMSS a la Competitividad 2021. A todos ellos, nuestro más amplio reconocimiento. Muchas gracias. Agradecemos, tomen asiento, por favor. Agradecemos al señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que haya atestiguado la entrega de los reconocimientos antes mencionados. Continuando con el desarrollo de esta 112ª Asamblea General, se proyectará el video institucional sobre recuperación de servicios. Durante más de año y medio, todos y todas en el IMSS hemos luchado contra la pandemia de COVID-19 desde nuestras trincheras. Hoy enfrentamos dos principales retos: fomentar una cultura de prevención integral y recuperar los servicios médicos que disminuyeron por el COVID-19. Con 78 años de historia y experiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social llega a su 112 Asamblea General Ordinaria en un contexto inédito. El profesionalismo, trabajo, humanismo y calidad del personal están ahora a prueba para atender a las y los derechohabientes que buscan retomar sus citas médicas o reagendar su cirugía afectadas por la pandemia de COVID-19. Con ese compromiso, a partir del 1 de abril, pusimos en marcha la estrategia Jornada Nacional de Recuperación de Servicios 2021 para avanzar en la atención de los servicios médicos pendientes y gracias al extraordinario esfuerzo del personal del IMSS, la cifra global de servicios recuperados ha alcanzado un 75% de la productividad anual. En estas jornadas se han realizado más de 77 millones de atenciones médicas, entre ellas 50.490.000 consultas de medicina familiar, 9.600.000 consultas de especialidad, 684.000 cirugías, 11.700.000 detecciones de diabetes e hipertensión, así como 4.980.000 detecciones de cáncer cervicouterino y de mama. Estas cifras se suman al trabajo que se realiza diariamente en el IMSS. Además, con esta estrategia hemos mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes al realizar 1.377 trasplantes, entre los que destacan 630 renales, 41 de hígado y 12 de corazón. Pero el Seguro Social también es investigación y un referente en la materia. Durante la pandemia del virus SARS-CoV-2, la investigación, el desarrollo tecnológico y los procesos de innovación en el IMSS se reconvirtieron para aportar su conocimiento científico en beneficio de los pacientes. Y prueba de ello es que entre el 1 de septiembre de 2020 y el 28 de octubre de 2021 se han aprobado 1.562 protocolos de investigación en salud relacionados con COVID-19 desde diversas perspectivas científicas. En la ardua tarea de atender la salud y calidad de vida de las y los mexicanos, no estamos solos, y mucho menos somos ajenos a la realidad que vive nuestro país. Nuestra composición tripartita, Comisión Obrera, Patronal y de Gobierno, brinda al Seguro Social solidez en su toma de decisiones y en la representación de sus derechohabientes, en tanto que IMSS Bienestar tiene en la acción comunitaria y la sabiduría de los pueblos indígenas a su principal activo. A mitad del camino, y pese a todos los retos, hoy contamos con un IMSS más seguro y más social, que nunca se da por vencido y avanza con paso firme rumbo al porvenir. Gobierno de México. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley del Seguro Social, respetuosamente cedo el uso de la palabra al maestro Zoé Robledo, director general del Instituto y presidente de esta Asamblea General Ordinaria del IMSS, para que brinde su mensaje. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, bienvenidas y bienvenidos a la 112 Asamblea General Ordinaria
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es sin duda histórica la presencia de cinco secretarias, 10 secretarios de Estado y sobre todo su participación como asambleístas por el sector gobierno. Saludo por el sector obrero a José Luis Carazo de la CTM, a Rodolfo González Guzmán de la CROM, a Isaías González Cuevas de la CROC y al senador Gómez Urrutia del Sindicato Minero. Por el sector patronal, a José Abugaber, presidente de Concamín, y Héctor Tejeda, presidente de Concanaco. Saludo a la 3 veces jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque es nuestra anfitriona, es nuestra amiga y es nuestra aliada, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. También en todo lo que vale su presencia a las señoras gobernadoras de Baja California, de Campeche, de Colima, de Chihuahua, de Guerrero, de Tlaxcala. Felicidades y muchas gracias por su presencia. Y desde luego, a los señores gobernadores de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Durango, de Guanajuato, de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Nayarit, de Oaxaca, de Querétaro, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Tabasco y de Yucatán. Muchas gracias también a todos ustedes. Quiero saludar a la presidenta del Senado, mi exjefa, la ministra Olga Sánchez Cordero, al diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna también, y a las presidentas y presidentes de las comisiones de Salud y de Seguridad Social de ambas cámaras, a los compañeros de batalla que forman parte del Sistema Nacional de Salud y a toda la familia IMSS. Saludo al doctor Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al director y a nuestro socio de Afore 21, al presidente y al director de la Fundación IMSS, a la Secretaría General, al Consejo Técnico, a la Comisión de Vigilancia, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y a las voluntarias del IMSS, particularmente a mis 3 voluntarias que están aquí. Y a mi voluntario honorario, el camarada Camilo. Y a nuestras 4 directoras, a nuestros 5 directores normativos, a los 15 doctores, 13 doctoras, 5 enfermeras y el enfermero que nos representan en los estados, a las 8 médicas y a los 17 médicos que dirigen alguna de nuestras 25 unidades médicas de alta especialidad. Amigas, amigos, a todos los que están aquí hoy, a quienes nos siguen a distancia, gracias a todos por su presencia. Señor presidente, van a quemarme el Seguro Social, pero yo no me voy de las oficinas y si lo queman yo únicamente le ruego que de las cenizas resurja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con esas palabras, en una carta del 20 de junio de 1944, Ignacio García Telles, entonces director del IMSS, hacía saber al presidente Ávila Camacho de las intenciones de un grupo de manifestantes reunidos en el Zócalo y que se oponían al Seguro Social. Este pasaje describe las resistencias y las dificultades que sorteó el IMSS en el segundo momento más difícil de su historia, su nacimiento y su implementación. Y digo el segundo momento más difícil porque hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la pandemia por COVID-19 ha sido el periodo más difícil de la historia del IMSS, el más crítico, el más desafiante. Y si en los primeros años García Telles recibió todo el respaldo del presidente para salvar este proyecto cardenista, en los últimos 21 meses el apoyo, la confianza y las acciones del presidente López Obrador fueron las que nos mantuvieron de pie a la altura de las circunstancias y con posibilidades de anunciar que la mejor etapa del IMSS está en el porvenir. Y de eso tampoco tengo dudas, pero sí tengo pruebas. La primera
y la más evidente es justamente esta asamblea, aquí en Palacio Nacional, el lugar del último aliento de Juárez y la víspera de Madero, el lienzo de Diego Rivera y la sede de la Cuarta Transformación. En su historia, la Asamblea General del IMSS se había celebrado en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, incluso alguna vez en un hotel de lujo. Y hace un año la hicimos en el nuevo hospital de Ciudad Acuña, allá en Coahuila, pero nunca en Palacio Nacional. Y es muy simbólico porque fue aquí donde todos los días, desde las 6 de la mañana y a veces hasta muy tarde, en las reuniones conjuntas del Gabinete de Seguridad y de Salud, el presidente López Obrador condujo la respuesta mexicana a la pandemia. Una respuesta sanitaria, sí, pero profundamente humanitaria. De aquí salíamos con instrucciones precisas para volver con resultados concretos. La segunda prueba es que el presidente López Obrador confió en la reconversión del Seguro Social como la columna vertebral de la atención hospitalaria para cumplir un objetivo, que nadie se quedara sin atención. Esto significó ir a contracorriente de un sistema de salud históricamente fragmentado. Todas las instituciones de atención médica, las del gobierno federal y también las de los gobiernos de los estados, trabajamos como un solo sistema. Unimos lo que estaba roto, echamos mano de la política para ponernos de acuerdo y encontrar propósitos comunes. Señor presidente, no puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido. 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47,185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos, 0 rechazos. A nadie se le cerró la puerta, nadie se rindió tampoco, nadie se detuvo. En total, 1.5 millones de casos confirmados por el IMSS, 314,000 hospitalizados, 33,000 de ellos sin seguridad social. La tercera prueba es porque frente a las turbulencias económicas producto de la pandemia, el presidente López Obrador implementó un modelo de bienestar a la mexicana que favoreció en gran medida las finanzas del IMSS. Los créditos solidarios a la palabra, el incremento del salario mínimo y la reforma en materia de subcontratación han significado 9,800 millones de pesos adicionales a los ingresos del Seguro Social. Y también la cuarta prueba, y quizá la más importante, mientras muchos de nosotros seguíamos pensando en la reconversión de camas, el presidente López Obrador ya estaba pensando en la vacunación. Y me refiero a su histórico discurso del 7 de abril del año 2020 en la Organización de las Naciones Unidas, cuando dijo que resultaba necesario evitar el acaparamiento de vacunas y que todos los países, independientemente de su situación económica, tuvieran acceso a lo necesario para salvar vidas. Hoy, 85% de la población mayor de 18 años tienen por lo menos una dosis de vacuna, pero déjenme decirles qué significa ese dato para una institución como el IMSS. Para darnos una idea, en la segunda ola, el IMSS tuvo 569,000 casos confirmados y 144,000 hospitalizaciones. En el pico más alto llegamos a tener 13,440 camas ocupadas, es decir, el 69% del total disponible. Pero en la tercera ola tuvimos 700,000 casos confirmados, más. Sin embargo, solamente 65,000 hospitalizaciones, es decir, 55% menos hospitalizaciones y 63% menos defunciones. La razón es la vacuna. Si en la primera y la segunda ola no hubo saturación hospitalaria gracias a la reconversión, en la tercera ola no hubo saturación gracias a la vacunación. Y en este proceso histórico el IMSS demostró su experiencia. Y sí, vacunamos en todos lados, pero también coordinamos las brigadas especiales Correcaminos en 10 estados, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Sinaloa, en Sonora y en Baja California. Y a partir de julio, en Chiapas. En estas 10 entidades se alcanzó un 86% de la cobertura. Por todo esto, señor presidente,
hoy quiero decirle 2 veces gracias. Primero, desde mi raíz, porque como chiapaneco, durante la vacunación, usted nos recordó que a veces para estar más cerca hay que ir más lejos y llegar primero allá a donde normalmente se llega al último. Y la segunda, desde mi encargo como director del IMSS y a nombre de los 483,706 trabajadores, gracias. El IMSS enfrentó la pandemia y claro que hubo muchas dificultades, pero usted nos respaldó y hoy es posible decir que el instituto es más seguro y más social que antes. Tenemos el mayor número de registros patronales de toda la historia con 1,053,000, el mayor número de trabajadores registrados con 20,881,000 y el salario base de cotización más alto de la historia que está en 432 pesos diarios. Recuperamos y ya superamos lo que habíamos perdido en la pandemia y esto además se logró en un tiempo récord. En la crisis de 1982, la recuperación del empleo tomó 26 meses. En la de 1994, 24 meses y en la del 2009, 22 meses. Esta vez tomó 19 meses. Y es cierto que el IMSS había vivido otros momentos difíciles en su historia que también afectaron su operación de forma estructural. Por ejemplo, en el sismo de 1985, que duró 5 minutos, después del temblor, el IMSS había perdido 7 hospitales y 2,469 camas. El huracán Stan en Chiapas en el 2005 duró 5 días y ahí se perdieron 1,133 camas. Y el peor de los desastres, el vendaval neoliberal. 36 años de desinversión en salud que dejaron al IMSS con un déficit de infraestructura de 15,340 camas, 94,000 médicos de acuerdo al promedio de la OCDE y lo peor de todo, se había empezado a arraigar un modelo curativo sobre uno preventivo, uno que espera la enfermedad en lugar de procurar la salud. El saldo, 4,400,000 derechohabientes diabéticos, 7,476,000 hipertensos. Así tuvimos que enfrentar la pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Evocando al águila del Seguro Social, esa que nos representa, y ese mito de renovación, que ante un escenario adverso como la pandemia es necesario transformarse, pero no solamente para sobrevivir, sino para evolucionar y para perdurar en el tiempo. Ante el riesgo de saturación, crecimos, no solo reconvertimos, sino que construimos. Implementamos un modelo de infraestructura con unidades resistentes, durables y de calidad que no se perderán después de la pandemia. Estas, sumadas a las aperturas anticipadas, nos dan que hoy tenemos 1,387 camas más de las que teníamos antes de la pandemia. Es el equivalente a construir 15 hospitales de zona de 90 camas. Y este modelo ha sido también estudiado y reconocido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y por la Agencia Francesa de Desarrollo y Hospitales Públicos de París. Ante el déficit de personal, volvimos a contratar. Desde 2020 a la fecha se han basificado 8,337 médicas y médicos y 23,116 enfermeras y enfermeros. Y también volvimos a la formación. La mitad de los especialistas de México se forman en el IMSS, pero al talento y a sus ganas, los miles que presentan el examen nacional de residencias médicas, se les oponía el número de espacios autorizados por cada institución. Si en la pasada administración el número de espacios de residencias en el IMSS fue de 4,000 al año, en el 2021 el IMSS autorizó más del doble, 9,040 plazas para el ingreso del 2020. Pero no es solamente el incremento, es también el incremento en su calidad. Pasamos de 775 cursos de especialidad que había en 2019 a 1,123 en 2021. Y también en el número de sedes en donde se forman los especialistas. Pasamos de 200 a 377 este año. También ante los riesgos financieros diversificamos inversiones. Se implementó un mejor gobierno corporativo y al cierre de octubre del 2021 se tienen ya 5,282 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el cobro de intereses. Gracias a ello, el saldo contable de las reservas es 37,535 millones, más alto que el cierre del 2020. El acumulado de las reservas financieras del Instituto nos dan hoy 12 años más de suficiencia.
Y también ante la adversidad económica y con la pena de algunos, pues recaudamos mejor. Para octubre del 2021 la recaudación acumulada alcanzó un monto superior a 315 millones de pesos con respecto al año anterior. Se registró un superávit de 6.311 millones de pesos respecto a la meta de este año y se tiene alrededor de 3.300 millones de pesos adicionales debidos a actos propios de fiscalización y cobranza. Y ante una enfermedad que parecía dominarlo todo, como ya se ha visto aquí, atendimos también todo lo demás. Con esta estrategia de recuperación de servicios se atendieron las otras enfermedades. Vamos a cerrar el 2021 habiendo realizado 80 millones de consultas de medicina familiar, 13 millones de consultas de especialidad y 983,000 cirugías. Si tomamos el 2019 como el último año regular, estaremos alcanzando un nivel del 75.4%, cuando se está pronosticando que la mayoría de los países del mundo van a cerrar en 55%. Enfrentamos la pandemia sin dejar de tener también como prioridad el combate a la corrupción y el impulso a la transparencia y la rendición de cuentas. La Secretaría de la Función Pública reconoció al IMSS como la institución con el mayor número de cumplimiento de declaraciones patrimoniales, con 99.9%. Hoy se transmiten en vivo los procedimientos de contratación por licitación pública. Llevamos ya 26 procedimientos en donde se han ejercido un presupuesto mayor a los 16,000 millones de pesos. Y ante mercados distorsionados y abusivos de insumos de COVID del arranque de la pandemia, usamos nuestro volumen para regular el mercado. Solo para darles un ejemplo, en equipos de protección personal, a través de una licitación pública internacional bajo cobertura de tratados que hicimos en diciembre del año pasado, no solamente nos abastecimos para todo el 2021, sino que estabilizamos los precios. 3 ejemplos: las batas que se llegaron a cotizar en 247 pesos, las compramos en 23.5 pesos. Los cubrebocas Tricapa, que llegaron a costar 19.92 pesos, los compramos en 92 centavos. Y los guantes, que llegaron a costar 546 pesos, los compramos en 5.25 pesos. Y ante también los casos más dolorosos, hay que reconocer y hay que atender. Respecto a la terrible tragedia del HGZ número 5 de Tula, lo primero ha sido dar atención a las familias de aquellos que perdieron la vida. Ayer justamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Integral de Atención para los Núcleos Familiares, que incorpora medidas emergentes, medidas económicas para atender la esfera material y la afectiva, así como medidas de no reparación. Como ha señalado también el informe que le pedimos a la Organización Panamericana de Salud y como ha sido su instrucción, señor presidente, el nuevo hospital de Tula estará listo en marzo del año 2023. Señor presidente, señoras y señores, el 1 de enero de 1945, en sus apuntes, el general Lázaro Cárdenas escribió: llega 1945 con probabilidades de terminar la guerra en el curso de este año. Y ahí anota un pensamiento de Ernesto Renan: el porvenir pertenece a la ciencia y a la razón. Con optimismo cardenista renovado, llegamos a esta asamblea con la esperanza fundada en el porvenir. Y hay señales para afirmar que el IMSS es ese porvenir que pertenece a la ciencia. Las primeras 268,000 consultas de telemedicina, los 15 millones de cursos de capacitación en línea y los 1,400 protocolos de investigación de salud relacionados a COVID dan cuenta de ello. El IMSS es el porvenir que pertenece a la razón histórica de abrir las puertas de la seguridad social a las trabajadoras del hogar y a los trabajadores independientes. Pero el IMSS también es el porvenir que pertenece a otra razón, la razón de Estado y la razón solidaria de convertirlo en el eje del acceso universal a la salud. A la mitad del camino lo escribió el presidente López Obrador: volver a federalizar el sistema de salud y apoyarnos para atender a la población abierta sin seguridad social en el IMSS, recogiendo la buena experiencia del sistema IMSS Coplamar, hoy IMSS Bienestar, con hospitales operados y administrados por una institución con estabilidad y fortaleza como lo es el Seguro Social. Y si bien hoy no nos van a quemar el seguro, también lo puedo decir, el IMSS no está pensando en el futuro. La pandemia nos enseñó que el futuro
puede ser inciertamente peligroso. El IMSS de la Cuarta Transformación piensa en el porvenir que no es otra cosa más que el futuro con bienestar. Hagámoslo justos y empecemos ya. Muchas gracias y muy buenas tardes. Damas y caballeros, a continuación escucharemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, la verdad es que ya todo está dicho. Suscribo lo expresado por Zoé Robledo. Creo que estamos de acuerdo en que el IMSS está en muy buenas manos. Es muy bueno el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a procurar ser breve, solo para agradecer a todas, a todos. Esta es una institución ejemplar, tripartita. Agradecerle a los trabajadores del IMSS, agradecerle a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresariales, también a empresarios con dimensión social que nos acompañan, a los servidores públicos, a las gobernadoras y gobernadores. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Desde luego, nuestro profundo agradecimiento a todos los trabajadores del IMSS que se aplicaron a fondo para enfrentar la pandemia del COVID-19. Como aquí se dijo, fue muy humana, fraterna la participación de enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y de todos los trabajadores del Seguro Social. Se entregaron de cuerpo y alma, arriesgaron su vida, lo hicieron con mucha responsabilidad, sin protestar, en medio de la tragedia. Se dedicaron a salvar vidas. Al inicio, sin la protección suficiente, necesaria, porque no teníamos equipos suficientes para protegerlos. Entonces sí, aplica el que actuaron como héroes y como heroínas todos los trabajadores del IMSS y del sector salud de nuestro país. Nuestro agradecimiento profundo. También desear que sigan mejorando todos los servicios que se ofrecen en el IMSS a los derechohabientes, que mejore el servicio médico, todo el servicio de seguridad
social en el IMSS, en este institución fundamental para los mexicanos. Agradecer también a los trabajadores del IMSS Bienestar. Como ustedes saben, se creó primero el IMSS en los años 40, como aquí se ha dicho, por iniciativa del presidente Ávila Camacho, dándole continuidad a la política popular, progresista del general Cárdenas, y el propósito era atender a los trabajadores, y por eso se creó este sistema tripartito de cuotas que pagan trabajadores, pagan empresarios, para que se garantice el servicio médico y la seguridad social. Pero por los años 80 se creó, se constituyó el sistema IMSS Bienestar, en ese entonces conocido como IMSS Coplamar, para atender a población abierta. Del IMSS surge la iniciativa de que no solo se apoye a trabajadores que pagaban sus cuotas o que trabajaban en una empresa, lo que se conoce como derechohabientes, sino que se dé también atención a quienes no tienen seguridad social, a los más pobres de México. Y así se crearon hospitales en las comunidades, en los pueblos más apartados del país, en la sierra, en las zonas marginadas de México. Unidades médicas rurales y hospitales. Ese sistema sobrevivió al vendaval neoliberal. Lleva más de 40 años. Se mantuvo y son 80 hospitales ubicados en regiones donde más se necesita, y cada hospital atiende a un número determinado de unidades médicas que dan el primer nivel de atención, y luego están los hospitales. Mientras se descentralizaba el sistema de salud y se quedaba la Secretaría de Salud vacía como un cascarón, porque se trasladaron los servicios médicos a los estados, se quedó la Secretaría de Salud Nacional solo con 10 hospitales, y su función era normativa y era la encargada de entregar los recursos a los estados para que los estados operaran los sistemas médicos. No en todos los casos, pero sí en algunas ocasiones esos recursos llegaban a los estados y no se utilizaban para la atención médica y para la adquisición de medicamentos, se utilizaban para otras necesidades o otras demandas.
mientras esto pasaba, se mantuvo el IMSS Coplamar, que fue cambiando de nombre, pero al final de cuentas era lo mismo. Se llamó IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades y ahora es IMSS Bienestar. Pero es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde, a la gente más pobre, y es atención médica y medicamentos gratuitos. Ese sistema, ese modelo, es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país, en acuerdo con gobernadoras y con gobernadores, para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece la Constitución en su artículo 4, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Uno de los propósitos es que logremos entre todos, a finales de este gobierno, que haya atención médica y medicamentos para todos los mexicanos, que sea gratuito. Esto no tiene que ver con posturas políticas ideológicas, nada más es cosa de recordar que hay países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, donde la salud es gratuita, porque es un derecho, no es un privilegio. El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos entre todos garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos, que cualquier persona que se enferme y que requiera de atención médica pueda ir a un hospital público y ser atendido, y que no solo tenga acceso al llamado cuadro básico, sino a todos los medicamentos. Y lo vamos a lograr. Vamos a atender 4 asuntos que son básicos. Primero, que no falten los médicos, porque en efecto hay un déficit de médicos generales en nuestro país y de especialistas, porque fue un error garrafal el rechazar a jóvenes que querían ingresar a las escuelas de medicina con el pretexto, con la excusa de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no era cierto. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacios, no había cupo, no había presupuesto. Entonces se tasaba hasta en la UNAM, en todas las universidades. Hay 150 espacios y presentaban examen para esos 150 espacios 5,000. Y claro, la mayoría de esos 5,000 pasaba el examen, nada más que de 150 preguntas para ajustar a los 150 que podían entrar, se tenían que contestar bien, acertar 148.
el que contestaba bien 147 ya no entraba. Y no era que no pasaran el examen, es que no había cupo, entonces se rechazaba. Primero también se apostó mucho a que se alentara la educación privada, que creciera la matrícula de estudiantes de universidades privadas. Y desde luego que se avanzó, crecieron las universidades privadas, pero llegó a un límite, porque ¿de dónde paga colegiatura el hijo de campesino, el hijo de un obrero, por muy poco que sea? $4,000 mensuales. No tienen para pagar eso. Y por eso el rechazo. Llegó a un límite donde ya no se tenía acceso a la educación. ¿Cuál es el resultado? De que tenemos un déficit de médicos generales y más de especialistas. Es un saldo lamentable que heredamos. Por eso se están creando escuelas de medicina, por eso se están creando escuelas de enfermería, y lo que aquí se comentó, se está ampliando el número de espacios, de becas para especialidades. De todas formas, vamos a mantener un déficit, pero vamos a procurar que tengamos los médicos, que tengamos los especialistas que requiere nuestro país. Lo segundo son los medicamentos. Hemos batallado mucho porque estaba convertido el abasto de medicamentos en un jugoso negocio. 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, distribuidoras, vendían casi 100,000 millones de pesos al año de medicamentos. 10. Y había una que vendía cerca de 50,000 millones de pesos. Esa misma empresa apareció en la lista que dimos a conocer de las grandes empresas y bancos que no pagaban impuestos o que recibían los beneficios de la devolución de impuestos, además de tener asegurada la venta en grandes cantidades de medicamentos, no pagaba impuestos. Nos costó mucho desmontar ese aparato monopólico que tenía el control del abasto de los medicamentos, y todavía estamos batallando, porque no solo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero, porque las leyes no lo permitían. Ahora los podemos comprar en cualquier país, todos los medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, a unidades médicas, así como llegan algunas mercancías que no voy ahora a mencionar, o aguas industrializadas que llegan hasta las comunidades más apartadas. Así queremos que lleguen los medicamentos
Es un desafío, pero nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución, de logística, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos. Ese es un compromiso. Lo otro es mejorar las instalaciones, la infraestructura. Ahora se avanzó porque por la misma demanda de camas, de espacios, de equipos, de hospitales, muchos centros de salud, clínicas que estaban en proceso, se terminaron. Ahí trabajamos todos juntos, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Pemex, todos juntos. Así hemos estado trabajando ya por 2 años. Nos reunimos siempre lunes y jueves, todos los integrantes del sector de salud para tomar decisiones. Y logramos terminar como 100 hospitales que estaban inconclusos y se equiparon. Y como aquí se dijo, es muy satisfactorio que nadie se quedó sin atención. No nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos los enfermos. También aquí es oportuno agradecer a gobiernos extranjeros. Ahora que estuvimos en Washington, le agradecimos al presidente Biden, porque desde la pasada administración nos mandaron ventiladores, nos han donado vacunas, cerca de 11 millones de dosis donadas por Estados Unidos, no vendidas, donadas. Lo mismo tenemos que agradecer al gobierno de China, que fueron los primeros en que nos entregaron equipos para la protección de médicos. Agradecer al gobierno cubano que nos envió brigadas de médicos para dar atención a pacientes. Agradecer a todos los gobiernos que ayudaron. Nosotros también, y esto es un timbre de orgullo, algo que produce satisfacción, hemos estado ayudando a países pobres de Centroamérica, del Caribe, enviándoles vacunas, enviándoles equipos médicos. Y vamos también a ayudar a regularizar la situación de muchos trabajadores de la salud. Ahora contratamos a cerca de 70,000 trabajadores de la salud para enfrentar la emergencia. ¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en momentos difíciles? Que no vamos a despedir a ninguno de esos trabajadores, los vamos a incorporar al sistema de salud, van a mantener su trabajo. Dije que no iba yo a hablar mucho, pero ya se me está pasando el tiempo. Agradecerle a los empresarios
Un aplauso a los empresarios. Muchos empresarios que aún en medio de la crisis mantuvieron a sus trabajadores, que no los despidieron. Todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto a empresarios. También informarles que a los empresarios pequeños del seguro que no despedían a sus trabajadores, se les entregó un crédito muy pronto, sin trámites burocráticos, de 25,000 pesos a más de 200,000 pequeños empresarios en los momentos más difíciles de la pandemia. Yo estoy optimista, creo también como SOE de que vamos a tener mejores tiempos, que va a ser favorable el porvenir. ¿Por qué tengo este optimismo? Primero, porque estamos ya creciendo de nuevo. Los pronósticos es que este año vamos a crecer en promedio 6%. Está llegando más inversión extranjera. Ayer se dio a conocer que ya la inversión para este año es superior a la inversión del año pasado y ya es la tercera inversión extranjera más grande en la historia, más cantidad de recursos en la historia. Estamos ya recuperando los empleos, perdimos como 1.500.000 empleos durante la pandemia, ya los recuperamos. Teníamos antes de la pandemia 20.600.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social y ahora ya estamos en 20.900.000, es decir, 300.000 trabajadores más que los que teníamos antes de la pandemia. Vamos a terminar el año con 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. Esto significa que hay recuperación económica, también mejores salarios, porque se ha mantenido una política de aumento al salario mínimo, que es algo justo, porque teníamos el salario más bajo o de los salarios más bajos del mundo, de los salarios mínimos. Hemos aumentado el salario en lo que va de nuestro gobierno casi 50% en términos reales, como nunca. Y esto ayuda a que el Seguro Social cuente con más ingresos cuando aumenta el salario. En 2 años hemos logrado acuerdos, trabajadores, empresarios, gobierno. El año pasado no se pudo lograr un acuerdo, se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores, porque lógicamente tenían que aprobar, y el gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero sí no hubo consenso. Los respetamos, pues que tenemos que
ser pues respetuosos de las posturas de cada quien. Así es la democracia. Solo en las dictaduras hay posturas únicas, pensamiento único. En la democracia no. Hay pluralidad y hay libertad y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero yo espero que este año sí nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo. Y ya, pues decirles que nos tenemos que seguir preparando porque va a seguir creciendo la inversión, se van a seguir creando empleos, cada vez va a haber más demanda de servicios médicos. Estamos bien y de buenas porque se logró algo que ayuda mucho al país, el tratado con Estados Unidos y con Canadá. El volver a firmar el tratado, el que se tenga este acuerdo, es una garantía de que van a seguir llegando inversiones y esas inversiones más lo que hace el sector privado nacional va a seguir creando empleos y bienestar y mejorando el consumo y vamos a progresar, vamos a seguir progresando con justicia en nuestro país. Ya, por último, decir que Zoé Robledo es un servidor público ejemplar. Muchas gracias a todas y a todos. Pues ya que estamos todos de pie, hoy 23 de noviembre del año 2021 me es grato declarar formalmente clausurados los trabajos de la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos a CEPROPIE que este evento fue transmitido en todo el país y en todas las sedes del instituto. Señoras y señores, se da por concluida la presente asamblea. Solicitamos a las y los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano a cargo de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México. Signor Padre
Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Les solicitamos permanecer en sus lugares. Tengan todas y todos un excelente día.